y los obliga a revender el producto a nivel nacional a un llamado precio justo que nadie sabe siquiera cómo se calcula. Entonces creo que ha faltado un poco más de explicación y sinceridad en el presidente cuando se ha referido al sector privado. El resumen de la entrevista de Jaime Dunen entre líneas. Tarde, Márquez. Si es que Luis Arce Catacora hubiera tomado medidas iguales o al menos muy parecidas hace tiempo atrás, quizás hubiera logrado apalear, aunque sea un poco, la pobreza y la crisis económica. Hoy en día esas medidas son insuficientes. Vean todo lo que dijo acerca de las medidas que quiere tomar ahora Luis Arce Catacora. Bueno, Jaime, coméntenos por favor bajo su análisis cómo ha visto este plan presentado para superar la crisis que atraviesa nuestro país y si de verdad son soluciones que van a ayudar a superar esta situación. Bueno, honestamente, creo que las expectativas sobre el discurso del presidente eran mucho más grandes de lo que se ha visto. El presidente básicamente ha seguido el libreto de siempre de repetir lo que ya se sabía, simplemente que lo ha hecho ahora de una manera más sistemática, más detallada y con gráficas. Y yo me temo que el presidente no ha hecho y no tiene un diagnóstico certero de la problemática de la economía de Bolivia. Él dice que el problema es la falta de dólares y combustibles en Bolivia. Y cuando dice eso, no se da cuenta que en realidad la falta de dólares y combustibles en Bolivia no son el problema, esos son los resultados del problema. El problema es lo que causa la falta de dólares y la falta de combustibles. Y en su análisis, como parte de un diagnóstico errado, es que la solución del gobierno nacional, como presenta el presidente, y lo llama solución estructural, es básicamente una combinación de medidas para producir combustibles a nivel nacional a través de la producción de biocombustibles, inversión en exploración con nuevos pozos petrolíferos, incentivos al sector privado para la producción de biocombustibles y algunos temas administrativos, operativos, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir para resumir. El presidente lamentablemente parte de un diagnóstico equivocado y la verdad es que ninguna de estas medidas van a traer dólares al país o van a hacer que los niveles de producción de combustibles sean los normales que conocíamos antes, por lo menos no en el corto plazo. Bien, Jaime, el presidente apuntaba que tiene un bloqueo en la Asamblea Legislativa al no tener créditos aprobados, ¿no? ¿Este factor influye para que nos encontremos en esta situación? No, definitivamente no. El sabotaje y bloqueo en la Asamblea Legislativa tiene que ver con $1.000 millones de créditos. Esa misma Asamblea le ha permitido al presidente ya recibir casi $4.000 millones. Y eso no ha solucionado nada. Otra vez partimos de un diagnóstico equivocado. El problema en Bolivia es que hay un déficit fiscal muy grande, que se ha financiado con deuda interna y deuda externa, y comiéndose las reservas internacionales netas del Banco Central. Ese es el problema. Entonces, en realidad, el adicionar créditos, lo único que hace es que se adicione más leña al fuego, como se dice, porque no solucionaría el problema. La economía boliviana está con una hemorragia muy grande, se está desangrando, y ponerle unos cuantos litros de sangre no va a solucionar el problema hasta que se pare la hemorragia. Entonces, estos créditos no solo que no cumplirían esa función, sino también se tratan de créditos con destinos específicos. De estos 1.000 millones, apenas 70 millones podrían ser de libre disponibilidad. El resto ya tiene su destino. Y no solo eso, por ser muchos de estos créditos relacionados con infraestructura pública, es decir, con inversión pública, construcción de carreteras, puentes, etcétera, etcétera, sus desembolsos vienen en pedazos muy pequeños a lo largo del tiempo. Algunos se desembolsan en años. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, es más, esos dólares que vengan por esos créditos, en la gran mayoría de los casos, es para adquirir
cierta maquinaria, equipo o hacer contratos de servicios internacionales que se pagan en dólares, o sea que entraría en dólares y así tan rápido como entraría, lo poco que entraría se volvería a salir, ¿no? Entonces, eh, justamente confirma que el diagnóstico es muy malo cuando se dice que esos 1.000 millones en créditos serían parte de la solución cuando no lo son. Bien, Jaime, al tener un correcto diagnóstico, ¿qué debería haber anunciado el presidente o qué mensaje se esperaba? Lo que se esperaba realmente era que ataque a la raíz del problema, que es el déficit fiscal. Es decir, el hecho de que el gobierno gasta más de lo que tiene en ingresos. Por supuesto que la subvención, la importación de combustibles es parte del problema, es una parte importante del problema, pero el problema es más grande que eso. Entonces, lo que debería haber dicho el gobierno es, tenemos déficit fiscales acumulados durante 11 años, por un monto de 32.000 a 33.000 millones de dólares que hemos gastado en exceso. Por haber gastado eso, no solo hemos endeudado al país, sino que adicionalmente hemos quemado las reservas internacionales del Banco Central. Al haber dilapidado las reservas internacionales del Banco Central, nos hemos quedado sin los dólares necesarios para justamente adquirir combustible. Esa falta de dólares ha hecho también, y falta de reservas, ha hecho también de que se desancle el tipo de cambio y se quede liberado a merced del mercado a nivel de 10, 11 como está en este momento. Por el otro lado, el hecho de que el dólar está a 10, 11 bolivianos ha hecho de que los costos de importación suban y eso causa inflación. Ese es el diagnóstico que se debería haber hecho. Entonces, en respuesta a eso, ¿cómo se soluciona? Pues, inmediatamente hay que tomar medidas que tengan efecto en el corto plazo. Ya inmediatamente, en un plazo de 24 o 72 horas. Y una de las principales medidas es justamente un paquete, se debería haber presentado, de reducción de gasto público. Un paquete de por lo menos unos 4.000, 5.000 millones de dólares de reducción de gasto público, y eso hubiera mandado una señal a los mercados de que la economía se va a corregir rápidamente o va a entrar a un periodo de estabilización rápidamente, que después podrá ser acompañada con otro tipo de medidas. Bien, Jaime, como parte de la solución, el presidente ve el tema extractivista como los pozos de Mayaya y los biocombustibles. ¿Será esto una verdadera solución a estos conflictos? Mira, los 16 pozos en exploración a la fecha, de los cuales 6 han sido aparentemente exitosos, el megacampo de Mayaya X1, primero el campo de Mayaya, empecemos por el final, es un campo estratigráfico, es decir, todavía no hay suficiente información para saber qué tan grande es realmente. Y no solamente se trata de qué tan grande es, sino qué tan factible es explotarlo, porque a veces tú puedes tener un campo petrolero en un lugar tan alejado y tan inaccesible que la logística para extraer esos hidrocarburos es mucho más caro que su precio en el mercado. Entonces no sabemos eso. Por el otro lado, como te decía, estas inversiones en exploración, que evidentemente se deberían haber hecho todos los años y simplemente se abandonó la exploración en Bolivia, son inversiones importantes, pero de largo plazo. El mismo megacampo de Mayaya puede ser de aquí 2, 3 a 4 años, cuando recién tengas los primeros resultados, o más que los primeros resultados, en realidad, o sea, me refiero a los primeros resultados en efectivo, es decir, en monetización de ese campo. Entonces, estamos hablando de cosas que son para fechas más cercanas al 2030. Entonces, no tiene mucho sentido poner bajo consideración de la población paquetes y medidas que no van a ser, como te digo, de efecto inmediato. Se habla de las plantas de biocombustible. Es cierto que en el próximo año o algo vas a tener las 3 plantas funcionando.
Pero otra vez es más de 12 meses. Los bolivianos necesitan soluciones para esta semana. ¿Qué se va a hacer esta y la próxima semana? Más allá del hecho que las plantas de biocombustible, una empezó en marzo, otra en el Alto va a estar en diciembre aparentemente, y hay otra que recién está en proceso. Es decir, la más importante está recién en proceso y no hay fecha, la planta HBO. Ahora el tema es que entre las plantas de El Alto y la planta que de Santa Cruz, que fue inaugurada en marzo, se producen 3.000 barriles por día, pero necesitamos en realidad 35.000 barriles por día, ¿no? Entonces no van a hacer un cambio sustancial en la oferta de hidrocarburos que necesita el país. Y por el otro lado, en las llamadas medidas a corto plazo, son medidas que no van a traer dólares, ¿no? Se levanta la restricción a las criptomonedas, ok, eso no va a traer dólares. Se crea una ventanilla única de comercio exterior. Es un tema de menos burocracia que siempre debió haber habido, pero no, eso no va a hacer que todos los exportadores salgan corriendo a exportar. Y se presenta una ley de incentivos y desburocratización para la exploración y explotación de hidrocarburos. Bien, eso se debería haber hecho hace muchos años. Pero aunque lo hagan hoy, eso no va a tener resultados a corto plazo. Entonces hemos quedado muy ansiosos y decepcionados al mismo tiempo de no haber encontrado respuestas a los problemas a corto plazo. Jaime, ¿considera que el presidente debió referirse al tipo de cambio de dólar y establecer medidas para controlar la escasez? Bueno, definitivamente el presidente debió haber tomado medidas que vayan en contra, ¿no es cierto?, de la falta de dólares. Y eso hubiera sido muy interesante. Por ejemplo, el decir que a partir de hoy, 9 de septiembre, quedan liberadas todas las exportaciones del país. Eso haría que en las próximas 4 semanas estaríamos recibiendo mucho más dólares, por ejemplo. O se hubiera dicho que se aprueban los biocombustibles a partir de hoy 9 de septiembre. Eso traería unos 200, 300 millones de dólares a la economía, ¿no? Entonces, el haber tomado esas medidas hubiera hecho de que todos los agentes económicos percibamos de que va a haber un flujo adicional de dólares a la economía que tanta falta está haciendo. Y evidentemente en el tema de combustibles debería haber también dicho de que la libre importación de combustibles, es cierto que vienen trabajando hace varios meses con esto, va a tener resultados en los próximos 10 días, ¿no? El problema es que la autorización y permisos para libre importación de combustibles estaba tardando más de un año, y ahora el ministro salió unos días atrás diciendo que se podría hacer mucho más rápido, como en 10 días. Más allá de hecho que nos lleva a cuestionar cómo un trámite que dura 10 días tardaba un año antes, ¿no? Pero eso es una muestra más de cómo mucha de la burocracia de Bolivia existe simplemente porque el gobierno quiere que exista, no porque realmente es lo mejor. Entonces, deberíamos haber tenido cuantificado de cuánto se trata en 10 días que se puede tener, ¿no?, en combustibles. El presidente podría haber hablado de eso, de cómo eso va a bajar la demanda, va a hacer que la oferta de combustibles ya no tenga que ser tan grande, cuánto nos ahorra realmente en dólares. Presentó muchos números el presidente, pero si se fijan de la presentación, ningún número tiene que ver con cuántos dólares vamos a tener en los próximos días. Ahora, Jaime, también el presidente apuntaba a los empresarios privados como parte del problema en esta crisis. ¿Cuánta influencia tiene el sector privado en esta situación del país? La participación del sector privado es fundamental en la economía boliviana. Es el empleador más grande que hay y es el que mueve gran parte de la economía. A pesar de que el Estado tiene un presupuesto de casi el 80% del Producto Interno Bruto, siendo obviamente un participante muy grande en la economía. Ahora, el presidente, creo que lo que ha tratado de hacer en la presentación es marcar alguna posición de culpabilidad a los empresarios privados, pero olvidándose de que en realidad el auge que ha habido en Bolivia
que ha llevado a exportar Bolivia más de 6.000 millones de dólares en hidrocarburos el año 2014, ha sido producto justamente de la participación activa del sector privado en la industria de hidrocarburos hasta el año 2005, ya sea en exploración, explotación y comercialización. Entonces es un tema muy importante que se tendría que haber aclarado. Por el otro lado, tengamos en cuenta que los exportadores están en un mundo de exportación en Bolivia muy hostil. Tienen muy pocas posibilidades de exportar como debería ser. Fíjate, el hecho que se aprueba recién un decreto 5211 el 28 de agosto para ayudar a las exportaciones, te demuestra que recién se quiere ayudar a las exportaciones, ¿no? Eso significa que antes no tenías ayuda para exportar. Por eso recién se hace un decreto para eso. Por el otro lado, también hacer notar que el tipo de cambio fijo ha hecho que tengamos una sobrevaloración del tipo de cambio real de la moneda, y eso ha hecho que las exportaciones del sector privado sean pues menos competitivas también por efecto de la política monetaria respecto al tipo de cambio que ha llevado a cabo tanto el gobierno de Evo Morales como del presidente Arce. Sin embargo, debe quedar claro que el sector privado tiene todas las posibilidades de incrementar mucho más sus exportaciones, no solo si es que se coadyuva al sector, sino también si es que se le permite exportar todo lo que tiene para exportar. ¿Cómo puede el presidente decir que los exportadores no están haciendo bien su trabajo cuando el gobierno impide a los exportadores exportar productos? Es decir, les pone prohibiciones a las exportaciones, le pone cupos y los obliga a revender el producto a nivel nacional a un llamado precio justo que nadie sabe siquiera cómo se calcula. Entonces creo que ha faltado un poco más de explicación y sinceridad en el presidente cuando se ha referido al sector privado. Bien, ahora Jaime, bajo su análisis, ¿el presidente está a tiempo de dar una solución a esta crisis en el país? Yo creo que el presidente, si hace el diagnóstico correcto, puede rápidamente, por lo menos, guiar las expectativas de la población a una situación por la cual podemos tener más paciencia en el sentido de que no se exacerben los sentimientos de la gente y se desencadenen problemas que ya no siquiera son económicos, sino que podrían ser sociales más que todo, para mantener la calma, porque evidentemente después del mensaje de este presidente que ha dado anoche, básicamente con esto queda claro que los movimientos sociales que planificaban paros, bloqueos en los próximos días van a continuar. Así como el presidente sorprendió diciendo que iba a hacer un anuncio al país, que ha sido realmente algo que ha dejado sabor a poco, él podría anunciar en los próximos días paquetes de medidas estructurales y de fondo. Él usó la palabra medidas estructurales, y los que estamos en el ámbito de las finanzas y la economía sabemos que eso implica cambios muy profundos de raíz para atacar el problema. Pero realmente lo que hemos visto es cualquier cosa menos cambios estructurales. Bien, ¿será una solución que el presidente renuncie como piden algunos sectores sociales, Jaime? Es complejo pronunciarse al respecto, sin embargo, creo que todos los bolivianos deberíamos más bien apostar para que el gobierno, con todas sus más sombras que luces, pueda llegar a cumplir su término dentro del periodo constitucional. Estamos en una democracia y aunque es una constitución muy cuestionada, creo que todos los bolivianos deberíamos proteger que se cumpla absolutamente todo lo que se dice en ella. Y lo más importante, me refiero que se cumpla respecto al periodo del mandato presidencial, y lo más importante es que se siga todo el procedimiento para llegar tranquilos a lo que sería la elección de un nuevo gobierno a la cabeza de un presidente que pueda pues repensar la economía boliviana y pueda más bien revertir todo el daño que se ha tenido en los últimos años
desde que se han implementado políticas económicas que van a favor del Estado en desmedro de los individuos, de los empresarios y de los emprendedores bolivianos. Bien, Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. A ti las gracias, buenas tardes. Gracias, será hasta otra oportunidad. Si Dios quiere, ya se ha subido el video en el que hemos analizado un poco acerca de las medidas que quiere tomar ahora mismo Luis Arce Catacora, pero nada, es básicamente darle un paracetamol a alguien que ya está en etapa terminal, es insuficiente. Ahora, como decía Jaime, si quizás lo hubiera hecho antes, quizás hubiera valido un poco más la pena. Hoy en día, esas medidas nada más van a servir para paliar un poquito el dolor de muchas familias. Y obviamente van a ser medidas muy dolorosas. Entonces realmente no sé si valga la pena tomar esas medidas. Yo creo que lo mejor que puede hacer ahorita es, yo qué sé, o radicalizarse un poco más, que no lo va a hacer, o que esperemos hasta el 2025. Esa es mi lectura de la situación. Quizás algunos no la compartan. No sé. No sé, la verdad les digo, no sé. Arce, honestamente, yo creo que está tomando las peores medidas que se pueden tomar a nivel histórico en cuanto a la economía. No solamente porque no está haciendo caso a sus bases, y cuando digo sus bases me refiero a la parte de la militancia comerciante, porque hay muchos comerciantes dentro del movimiento del socialismo, sino que va mucho más allá de eso. Es decir, el tipo está enfrascado en que su ideología es lo correcto. Y tendría más sentido si fuera alguien como Milei, que nada, sus principios han generado riqueza a lo largo de la historia. El tipo está enfrascado con principios que han generado pobreza, miseria, caos, crisis, problemas entre países, o sea, no sé, honestamente yo creo que simplemente queda esperar y esperar y esperar y hasta que algún momento el sistema colapse. De verdad. Y el mejor para colapsar el sistema, y eso sí es totalmente cierto, es Luis Arce Catacora. Porque Evo no hubiera sido tan radical con las medidas. Nos guste o no, hubiera sido así. El tipo es un poco más abierto a las ideas económicas, aunque sea para salvar su pellejo. Arce no, Arce es un tipo enfrascado en el comunismo y en el radicalismo trosco y tal. Entonces, nada. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Si me dicen que Evo es la alternativa, evidentemente les voy a decir que no. Pero no sé, honestamente tenemos Evos de diferentes colores. O sea, tenemos al Evo naranja, que es Carlos Mesa. Tenemos al Evo con bigote, que es Manfred Reyes Villa. Entonces, no sé. Yo creo que seguimos escogiendo a Luis Arce Catacora hasta que termine de hacer que el socialismo colapse. De verdad les digo, o sea, no lo veo como una idea radical. Pero en fin, cada quien tiene la libertad de opinar lo que quiera. Obviamente esto amerita debate. No lo tomen con una opinión única, ni siquiera como una opinión muy pensada. Simplemente es una opinión y ya. Pero no sé, no creo que lleguemos sanos y salvos al bicentenario con estas políticas. En fin, suscríbanse al canal si quieren. Estas son todas mis redes. Pueden donarme a través de este QR para los diferentes proyectos que tenemos. Estoy un poco hecho bolsa, van a disculpar, pero nada, aquí no creemos en los impuestos, creemos en las donaciones voluntarias. De verdad que el humo está muy jodido en La Paz. No sé cómo será en otros departamentos, porque aquí me está haciendo verga la vida. Y nada, suscríbanse al canal si quieren, y si no me agarran nos vemos la próxima. Bye bye. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido cálculos.